Bueno, hoy vamos a hablar de Ángel Valbuena Prat y la historia de la literatura española. Bien vale preguntarnos a qué juega un crítico literario. Si debe ser dogmático o ironizar. Este ejemplar es de mi casa, tengo los 3 tomos y está dedicado a mi maestro cervantino. El siguiente análisis, mi maestro cervantino Jorge Enrique Rojas Otálora. Bueno, pero regresemos. ¿A qué juega un crítico literario? Una de las grandes dificultades es ser dogmático y ser excesivamente sucinto. En la pedagogía de colegios es el mejor ejemplo. En cambio, este ejercicio de periodización literaria nos enseña algo: ironizar, tener en cuenta y que el lector decida. Bueno, en mi toma de apuntes de mi agendita Ciencias Humanas Universidad Nacional, es importante. El Quijote brota en ese momento de amargura en que España empezaba a darse cuenta de que las ventas eran ventas y no castillos, y cómo el héroe cervantesco se sentía en camino de la muerte. Valbuena Prat dedica a Cervantes, a Quevedo, Lope, Góngora, pero bueno, iniciando por Cervantes, lo esencial. Es el primero que se reconoce como novelar, como alguien que novela, y eso hace la gran diferencia. Para Valbuena, Cervantes quizá es el autor más laico del siglo de oro. Pero bueno, ya que Estación Poetas es sobre poetas, hablemos sobre poesía. Yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. En otro video había dicho, Cervantes quizá en sus poemas no fue magnífico, pero sus textos pequeños, algunas pequeñas metáforas, son absolutamente grandiosas. Por hoy y mañana. Las novelas ejemplares quizá merecen un capítulo. El retablo de las maravillas y la gitanilla. El licenciado Vidriera, que según el maestro Valbuena es el Don Quijote del estudio y del ingenio. En los mejores momentos de las novelas ejemplares se halla una parte de la síntesis de idealismo y costumbrismo. El Quijote es un ser humano, no es un héroe, no es absolutamente alguien mítico, pero tampoco no es un antihéroe, es alguien humano que tiene a su Sancho para afianzarse en la necesidad de la novela como seres reales, humanos. Y Sancho pasa a ser la mentalidad de la aldea. Repasando entonces, el Quijote, sus primeros triunfos fueron en Inglaterra. Se logró
múltiples traducciones y juiciosamente Balbuena cita que el Tristram Shandy y Fielding tal vez fueran buenos lectores. El Buscón. En la novela picaresca El Buscón se halla el mismo problema del texto de los sueños. La edición de Zaragoza presenta cortes y cambios sobre el manuscrito original. Vamos a hablar de algo inevitable, lastimosamente. Las obras tienen que pasar por la censoría de la Santa Iglesia. Así que este video también se hace frente a la, ¿cómo se llama esta vaina? El pontificado aquí en Colombia, y en esa ventana donde estuvo el Papa Francisco. Entonces yo también tengo que pedir permiso para que no me chinguen, no sea vetado. Una cita interesante de un filósofo alemán, Schopenhauer, también leyó a Cervantes y reconoce que la Numancia veía el suicidio de todo un pueblo. Hablemos sobre la picaresca. El novelista picaresco deforma la realidad, abulta los defectos y achaques, hace oblongas las figuras, ofrece una determinada visión de las cosas. En una sociedad tan complicada, bueno, al frente tenemos el Palacio de Nariño y Petro tal vez... Bueno, nunca falta el pueblo que interrumpe a los santos abates de la reflexión literaria. Y pues tocó cambiarme aquí a este bonito parque que lo había tenido en cuenta para un inicio. De mis gustos, sin lugar a dudas, que el conceptismo y alguna que otra sentencia finita que se da en muchos autores de la época. Y quizá eso es lo que más me gusta de Quevedo, retomando la sátira personal y social, tal vez de Séneca y Juvenal. Sobre el oro, decía: a ser peligro tan precioso viene, polvo que en vez de enriquecer ultraja, que solo a quien le tiene honor se tiene. En fin, la creación de la vanidad de los personajes me hace recordar un poco a Lope. Lope, que quizá era un santo, pero enamoradizo total. ¿Quién ha sacado las galas que vos? ¿Quién caballos? ¿Quién cuando las damas lo ven en las calles y en las salas llevan tantas bendiciones y entre ellas tantos deseos? Sin lugar a dudas, Lope era un picarillo de la época. Y en una sociedad tan religiosa, pero tan fracasada, pues mostrar esa clase de personajes que en el día de hoy uno encuentra, pues vale la pena. Un texto que quizá sobre teoría del teatro, que Lope lo hacía, vale resaltar. En el acto primero ponga el caso, en el segundo enlace los sucesos, de suerte que hasta medio del tercero apenas juzgue nadie en lo que para.
Los grandes aportes pertenecen a Lope, el gran genio, en teatro. Sin lugar a dudas, ya a título personal, tomo este fragmentillo de Gabriel Telles. Ustedes ven exactamente cuál era el nombre mediático. Llorando uno y otro nace, y con las mismas señales, callados y cetros reales lloran también al salir, que en el nacer y al morir unos y otros son iguales. Ese textillo sí es como una peleilla personal mía para algún lector potencial y específico que pase. Bueno, maestro Jorge, espero el primer tomo de Valbuena, hacerlo en menos de una semana y que hablemos un tanto sobre él y recordar a el mítico Alberto Aguirre del Departamento de Literatura. Amén.